cuestión que les comentaba por esta semana, pero los días martes vamos a tratar de trabajar un poco más con las herramientas em, de aplicación. En este caso, para la primera actividad, pues será Revit, ¿sí? Y bueno, Excel, ¿vale? Y para la segunda actividad será Revit y otra aplicación que luego hablaremos, ¿ok? Entonces, hoy pues quedó algo pendiente, simplemente un poco cerrar el tema de la producción de información BIM que hay que tener en cuenta o citar en la entrega número uno, en la actividad número uno. Pero pues obviamente también es un espacio para resolver dudas, entonces si tienen dudas o preguntas sobre la actividad, pueden hacérmelas ahora al final de la sesión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder entregar la actividad uno? Bueno, para poder hablar un poco de ejecución BIM en nuestro caso. Pues hay tres componentes que nosotros, pues digamos que nos volvemos automáticos en trabajar con ellos porque hacen parte del desarrollo normal de las actividades y uno pues es definir el estándar, ¿ok? Que para nosotros siempre será la ISO 19650. Sin embargo, vamos a ver que hay procesos en otras dimensiones BIM, por ejemplo, en una dimensión de sostenibilidad, que el estándar no puede ser solamente la ISO 19650, habrán otros estándares, ¿no? Entonces aquí quiero que piensen un poco en eso, en todas las dimensiones posibles de la metodología BIM y hasta dónde puede llegar el estándar, ¿no? El otro componente, pues, es definir el sistema de clasificación que tienen los elementos de modelado. Pues, obviamente, el más típico será el sistema OmniClass, pero pueden definirlo en este caso y escoger el que más eh, trabajen. También pueden haber sistemas particulares donde no haya una literatura, sino que pues usted defina un manual o un anexo técnico, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta definición acá. Y finalmente, pues lo que les comentaba la semana pasada, que el esquema de intercambio de datos será a través de modelos IFC. Y la idea pues es que dejen esto establecido en su plan de trabajo, que en este caso será su eh, BEP o su documento de ejecución, que para nosotros será la actividad número uno. Entonces, en esencia, en el estándar, pues obviamente nombrar a la ISO 19650 en lo que tiene que ver con producción de información, creación, gestión y cómo compartir los datos del proyecto en términos BIM. Pero pues digamos que en Colombia es muy común que además de la ISO 19650 aparezcan guías, ¿sí? Que pues obviamente reemplacen a algunos componentes del estándar. Entonces, para nosotros siempre debe haber un documento como tal, avalado por una entidad internacional, que digamos que esté probado, que esté experimentado. Entonces, la guía del BIM Kit, pues no la podemos colocar acá si fuéramos muy explícitos, pero yo les doy la libertad de hacerlo porque pues, realmente es una base. Y si ustedes encuentran bases de Linvia, de la ANI, del UPIT, que tienen muchos documentos ya sobre esto, pues los pueden colocar también acá, no hay ningún problema. Acá hay un ejemplo pues, de cómo el estándar de información puede ampliarse dependiendo de las disciplinas. Cuando hay disciplinas de estructura, de arquitectura, de eléctricas, puede cambiar el tipo de estándar que seleccionamos. Simplemente definirlo, qué versión es y cuál es el comentario que ustedes le añaden. En el caso de los niveles de información relacionados con esta parte de producción de información, no vamos a meternos mucho con eso. Prácticamente yo lo eliminé de la actividad, pero pues hay que definir que tenemos que tener un nivel de información, un nivel geométrico y un nivel documental. Para nuestro caso, pues cuando estamos en etapa de diseño, pues los niveles deben ser elevados, 300, 400, 350, dependiendo de la etapa de coordinación. Y eso habría que definirlo. Pero como estamos suponiendo que ya superamos esas etapas y que estamos más avanzados, hasta que ya vamos para obra, pues obviamente no vale la pena aquí centrarnos en discutir los niveles de desarrollo. Aquí hay algunos ejemplos que les dejo en las diapositivas que tienen ya en el Drive, ¿no? En el caso del sistema de clasificación, la idea pues es definir un sistema y cómo los elementos de modelado están dentro de ese sistema o cómo pretendemos clasificar los elementos de modelado en ese sistema. Por ejemplo, en el caso de OmniClass, nosotros podemos tener elementos estructurales, elementos arquitectónicos, elementos eléctricos, de redes, de cualquier tipo.
separados por unas categorías y esas categorías tienen unas características y parámetros especiales, ¿sí? No es lo mismo modelar una tubería de PVC que modelar una viga, los parámetros son diferentes. Entonces, esa definición del sistema de clasificación es lo que nos permite llegar a esta definición. Yo les comentaba en el módulo anterior que se descargaron las guías del BIM Forum Estados Unidos, del Specification Load, que pues les ayuda a definir esta variable, ¿sí? Obviamente este es un conocimiento que tenemos que tener asignado. Y como ya sabemos en Revit, algunos elementos ya tienen su propio sistema de clasificación, entonces si ven que el elemento está modelado basado en un elemento de Revit, pues simplemente van allá y buscan el sistema de clasificación que tienen asignado. En el caso de la estrategia de producción de información asociada a este sistema de clasificación y a ya lo ya mencionado, que son los niveles de desarrollo y el estándar, pues uno espera finalizar el intercambio de información con los formatos que todos van a poder trabajar. En este caso, pues con los formatos de Open BIM. Y para nosotros, pues el IFC es como el más común. En nuestro caso, pues obviamente también podemos encontrar archivos COVID, que también son formatos abiertos de la metodología BIM. Cualquiera de los dos que definan, simplemente es que lo conozcan y que interactúen con él para poder generarlo. La idea pues es que en estos formatos queden definidos los elementos de modelado, si hay simulaciones o no, si hay planos o no, y finalmente, pues, cómo se hace la revisión y la validación de esta información, si a través de un parámetro que esté definido directamente en él. Podríamos decir que uno de los formatos que más se está utilizando en Europa para trabajar con información abierta, que son modelos BIM, no solamente de edificios, sino de puentes, de estructuras hidráulicas, de presas, etcétera, es el COVID. Entonces, para los que no conozcan el COVID, el Construction Operation and Building Information Exchange es un estándar que tiene su propio formato de OpenBIM para manejar datos, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es exportar el modelo y el modelo lo anclan a unos archivos, generalmente hojas de cálculo que tienen la información del modelo. Y esos archivos son los que luego interactúan en un software de integración, de mantenimiento, de operación, de servicio. Entonces son formatos muy trabajados, muy interesantes. En Colombia no hemos metido mucho esto. Bueno, no sé si de pronto ustedes conocen alguna empresa que lo esté trabajando, pero este no lo he visto mucho realmente. ¿Cuál es la diferencia entre el COBOL y el formato IFC que ustedes ya conocen y que de pronto han hablado en los otros módulos? Pues el COBOL hace referencia a un formato abierto más enfocado en el tema de gestión de activos, ¿sí? Y la operación y el mantenimiento. Mientras que el IFC pues se utiliza más como un formato de intercambio cuando se está modelando o diseñando disciplinas. Además, para poder trabajar en ambientes comunes como el CDE. Esto no pasa para el CD de autodeforma que ustedes tienen, pero sí pasa para algunos, ¿no? Entonces, la diferencia de los dos formatos, pues, es un poco más el enfoque y la representación que queremos darle. A final de cuentas, la elección del IFC lo que afecta es la interoperabilidad del proyecto y cómo yo puedo moverme entre plataformas. La última versión de IFC aceptada es el IFC 4, que se permite mejorar o pues permite utilizar herramientas de coordinación y de gestión en las herramientas digitales. Pero para el caso nuestro, por ejemplo, bueno, lo que yo he visto en Revit 2025, ahorita estoy probando con el Revit 2027, es que el IFC 2x3, el de Coordination View, es como el más apto para intercambiar este tipo de archivos si yo quiero luego pasar a otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces, la tarea del día de hoy es ustedes experimentar cuál de estos formatos les parece el más adecuado, compárenlos en peso, en información, cuando los carguen como una vista en el CDE, miren qué información está cargando, qué parámetros arrastra cada uno de los elementos que tienen ahí por ustedes mismos. Aquí obviamente ustedes pueden encontrar una diferenciación entre cada uno de los formatos. Si en Navi volvieron un poco sobre esto, pues también ahí habrán hablado, ¿no? Aquí hay una tablita de comparación entre el IFC y bueno, cómo podemos generar ese, vamos, esa diferenciación entre el tipo de archivo que seleccionemos. Lo que sí vale la pena resaltar es que
Nuestro, nuestra versión de IFC en este momento es indiferente porque lo que nos interesa es intercambiar em, la simulación o la visualización em, del modelo, ¿no? Entonces, no es muy trabajado en nuestro ámbito. Bueno, nuevamente les digo, si ustedes conocen un caso, me pueden decir, ¿no? Em, y esto lo van a acompañar con el MVD, que es el Model View Definition. Simplemente, bueno, qué tipo de elementos queremos exportar, qué tipo de elementos queremos visualizar. Y para ello siempre hay que crear una vista específica a la cual vamos a trabajar y ustedes van a nombrar esas vistas en su trabajo. Aquí otra comparación que ustedes pueden chequear. Si de pronto no tienen muy claro cómo cargar los modelos IFC al CDE o se complica un poco el acceso, por todo este tema de tantos grupos que hay, pues utilicen visores como el Beam Vision para minimizar el acceso. En el caso de las estructuras de IFC, es común que se seleccionen los elementos directamente del software donde se ha modelado. En el caso de nuestro Revit, ya tiene incluido estos elementos. Ahorita lo vamos a ver en Revit, en los modelos que yo les compartí. Y bueno, aquí hay un enlace de cómo crear modelos IFC, pero pues voy a mostrar una guía hoy. Aquí hay un video más detallado si lo necesitan. Bueno, ya para lo que faltaba, simplemente comentarles que pues el BEP debe contemplar también la definición del almacenamiento, el control de versionamiento y la gestión de documentación. Y todo esto lo podemos hacer directamente mencionando las herramientas de Revit que se relacionan con ello, ¿no? Mike, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, Inge. Qué pena, me disculpa, ¿el link era para qué? ¿Para un video de...? Para poder generar modelos IFC a partir de los de Revit. Ah, ok, Inge. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, en el caso de producción de información, ¿qué otro componente debemos tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, primero, pues lo que les comentaba la semana pasada. Nosotros vamos a trabajar con modelos, ¿cierto? En Revit que tendremos que pasar a IFC. Ese es el formato de entregable final. Pero también hay que contemplar que hay elementos de información que muy probablemente no va a haber una persona para abrir el modelo IFC, sino que necesitamos en archivos en Excel o en archivos en PDF, como va a ser el formato final de entrega de muchos de ellos. Y pues todos ellos deben manejarse directamente en el CDE, ¿sí? Adicionalmente, pues al tener varias disciplinas, vamos a tener siempre el análisis de interferencias entre cada disciplina y la interferencia con las disciplinas eh, en un mismo modelo. Entonces, esto es lo que les decía que era un trabajo adicional, que no lo estoy pidiendo, pero si ustedes ya lo saben hacer, pueden empezar a practicar en este módulo. Acá hay una tabla de cómo se aceptan las versiones finales de muchos archivos, incluyendo tablas de cuantificación, planos, informes. Fíjense que en la entrega número 1 les pido estos archivos, pero al final de cuentas las versiones aceptadas son siempre IFC y PDF. Bueno, entonces vamos a irnos a Revit. Y acá voy a coger este modelo muy sencillo. La verdad no tiene mucha complejidad la etapa 4. Esta es la etapa 4 que tiene el proyecto. Y lo que vamos a hacer es simplemente a cada uno a cada uno de los modelos entregados, pues vamos a chequearle los componentes que acabamos de discutir. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que los elementos que yo tengo modelado, la mayoría ya están envueltos en un grupo, entonces pueden desarmar el grupo o en su defecto entrar a él, ¿no? Entonces tengo este elemento, por ejemplo, el muro, tengo columnas y tengo un piso. Eso no tiene mucha ciencia realmente. Entonces, voy a seleccionar el muro, y me voy a venir aquí a las propiedades de tipo. En las propiedades de tipo vamos a ver que tenemos toda la información de dónde está ubicado, cuál es su altura, cuál es su sección transversal, área, volumen, masa, etcétera, etcétera. Y al final vamos a encontrar los parámetros de IFC. Desde aquí le dice, bueno, si quiero exportar por IFC, ¿cómo exportaría este muro? Pues voy a exportarlo como un tipo específico, o al tipo. Entonces le damos estos punticos acá
Y aquí hay unas entidades de IFC, ¿sí? Que yo puedo seleccionar y fíjense que cada una tiene un nombre en inglés haciendo referencia al elemento que yo he seleccionado. Por ejemplo, si esto es un muro, pues será un muro cortina o un muro normal, ¿sí? Y entre los muros, pues hay varias categorías. Movible, un elemento de pared, una partición, un muro de tuberías, un muro de retención, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo seleccionamos y automáticamente él define el formato para exportar el IFC y define el tipo de nomenclatura que va a utilizar para luego hacerle entender al ambiente abierto que hemos exportado un elemento tipo modo. Entonces, estas propiedades no están definidas en los elementos de modelo, eso es lo que usted va a hacer, empezar a definir estas propiedades y puede, lo que le digo, puede cacharrear todas las posibilidades de IFC que hay. Por ejemplo, aquí seleccionamos el 4.3, pero como les decía, deberíamos seleccionar el 2.3, que es pues el más aceptado en muchas versiones de softwares y demás. Entonces, buscarlo por acá. Tenemos el IFC Wall en la misma nomenclatura. Bueno, para el caso de los elementos de redes y demás, va a pasar lo mismo. Ahí va a haber un elemento de IFC que está asociado según la nomenclatura que tiene personalmente cargado sus modelos. Nuestro entorno colaborativo se basa, pues, primero en tener modelos con información abierta, en este caso, pues, parámetros de modelo, y luego, pues, obviamente exportar el modelo como tal. Entonces, para hacerlo, pues, vamos a File, Export, y aquí podemos dar la opción de crear IFC, y pues, obviamente seguimos el paso a paso para poder generar el archivo y guardarlo, ¿ok? Ahora, si queremos que el formato IFC tenga un MVD correcto, por ejemplo, en Revit 2027, ya en la opción Colabora y se ve más claro dónde hacer esto. Entonces siempre tiene que generar una vista que considere pertinente. En mi caso siempre genero una vista, por ejemplo, 3D. Me parece eh, la que contiene mayor rango visual. Acá, por ejemplo, está la vista 3D que generé. Y aquí en Colabora hay una opción que se llama Share Views. Entonces, si yo quiero que cuando abra mi modelo IFC o mi modelo final, yo tenga ciertos tipos de vista, pues puedo utilizar esta y aquí me va a pedir la opción de conectar mi cuenta y simplemente le digo, quiero compartir una nueva vista y me va a generar este archivo que está acá. Bueno, vamos a guardarlo. Listo, aquí vamos a crear un nombre de ese MVD que vamos a crear y que es el que vamos a ver luego en el CDE. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo está 3D. Vamos a utilizar la nomenclatura para que se cargue así, ¿no? Este es arquitectura 3D etapa 4. Listo, y él automáticamente va a cargar la vista que estamos teniendo acá, que queremos luego utilizar en los archivos del CDE. ¿Ok? Cuando no hacemos esto, pues obviamente él va a seleccionar unas tipologías de acá, selecciona unas plantas, selecciona unas vistas laterales, etcétera, de manera aleatoria. No está mal, ¿cierto? Pero pues la idea es controlar una vista que nosotros queramos adicionar al modelo. Entonces, por ese lado termina la primera parte. La segunda parte, bueno, preguntas ahí con respecto a esto. Generar IFC, generar vistas del modelo. ¿Está Inge, bien? es Sí. esta vista del modelo es MDB, la que pedía también como IFC complementario. Ujú. Sí, el MVD es la vista del modelo final. O sea, el que va luego a declararse o el que tú vas a poder observar cuando estés en un ambiente abierto. En este caso va a ser tu CDE. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, cuando yo abra este archivo en el CD, me va a salir esta vista. No me va a salir, por ejemplo, esta. ¿Sí me voy a explicar? Entero, ingeniero, muchas gracias. Sí, mire, por ejemplo, aquí ya la está generando y esta es la vista que yo voy a poder ver directamente en el CD cuando cargue este archivo que ya he guardado como RBT y como IFC en mi entrega. Esos son pequeños detalles para poder lograr la visualización del modelo en la etapa de diseño, ¿no? Bien. Bueno, segundo componente. Segundo componente, pues el típico que vimos en el módulo anterior es la gestión de interferencias, ¿no? Entonces lo mismo en Collaborate, Interference Check, Run Interference Check. Y seleccionamos los elementos que yo quiera visualizar. Y yo lo que les recomiendo es que lo dividamos por etapas, por elementos, por ejemplo, pisos con pisos. Entonces yo digo, bueno, pisos con pisos, tengo un problema, no lo tengo, mire, no hay interferencia porque pues no hay ningún piso sobrepuesto con otro, ¿no? Pisos con muros, por ejemplo. Sí, eso sí, sí creo que se ve claro que los muros están traspasando algunos pisos y al ser de diferentes materiales, puede generar una interferencia independiente. Vamos a exportar esa interferencia, guardo el archivo y luego lo que hago es abrirlo en Excel. Así que vamos a buscarlo, todos los archivos y era este. Listo. Entonces, como le decía ahorita, el reporte de la interferencia por su caso, eso creo que lo vimos en el módulo anterior, no se permite en HTML, no lo deja abrir, entonces pues lo guardamos en Excel y este es el que vamos a entregar nosotros, el reporte de qué con qué. Bueno, aquí en este caso pues se ve claramente que es pisos contra columnas, ¿sí? Exportamos la información y ese es el dato inicial en el cual el diseño inicia. Pues obviamente esperaremos que en la vida real esto salga cero, ¿no? O sea, que yo cuando vea reportes de interferencia en mi elemento de modelos o en mis modelos, esto sea nulo. Pero aquí vamos a encontrar por fines educativos. ¿Ok? Claro, el segundo componente. Usted viene, fíjese cómo entonces yo entrego la información. Entrego un diseño que viene dividido en modelos, ¿cierto? Y los modelos vienen divididos en disciplinas, entonces estoy entregando un insumo para cada especialista, para cada profesional en el área y cuál va a trabajar. Luego le digo, mire, tengo estas interferencias internamente o estoy en cero, que es lo que esperamos, o sea que el modelo del diseño ha sido adecuado. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería entregarle las interferencias con otras disciplinas, que es la etapa de Navisworks, ¿sí? No queremos aumentar esto, pues yo no voy a entrar en Navisworks y pues obviamente mi trabajo es un poco más asociado a la gestión, ¿sí? Más que a la coordinación, ¿vale? Entonces, no voy a entrar allá, pero si ustedes ya conocen y lo saben hacer, pueden entrar y generar ese tercer componente que sería las interferencias o las colisiones entre disciplinas. Ese sería el tercer componente, ¿no? Cuarto componente. Mike. Ingeniero, por cada módulo, en este caso, por cada torre, tendríamos que hacer exactamente los pasos que estamos viendo ahorita. Claro, pero como están divididos, cada persona tiene una etapa, pues lo va a hacer para la etapa que le corresponde. Entera, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único es que la etapa 5, por ejemplo, nada más tiene una caseta muy pequeño y pues como les decía, se propone que ustedes modelen algo adicional para poder, pues, obviamente entregar un proyecto más completo, ¿no? Bueno, el cuarto componente, entonces les decía, después de que ya tengo interferencia y tengo colisiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperan ustedes que tengan más acertado? ¿O qué han aprendido en la especialización que les dice, oiga, si tengo colisiones, interferencias chequeadas y todo está bien, ¿a qué le dan veracidad dentro del modelo? Obviamente, además del modelo en sí.
¿Qué cree usted que gana veracidad con eso? Recuerden que el chequeo de interferencias y luego colisiones es un chequeo de calidad, ¿no? Entonces, ¿a qué le estamos dando calidad o a qué estamos dándole, digamos, relevancia cuando hacemos eso? ¿Qué creen ustedes? A los costos o sobrecostos. Antes de eso, que todavía no hemos llegado ya. ¿A las cantidades? A las cantidades, exactamente. Ese es digamos, la justificación que podría encontrar las cantidades cuando empezamos a darlas al proyecto, ¿sí? O sea, si yo quiero decir esta cantidad está correcta o esta cantidad fue producto del diseño de manera adecuada, pues yo tengo que decirle, oiga, pues esta cantidad existe y funciona porque ya chequeé todo tipo de interferencias entre la misma disciplina en las colisiones externas, ¿sí? Entonces, bueno, eh, acá abajo hay una opción que se llama quantities en inglés o tablas de planificación en español y simplemente le podemos crear nuevas tablas, ¿no? Yo les decía el módulo anteriormente, trabajen con las tablas que tienen ellos acá porque hay unas tablas que ya han sido generadas y que ustedes pueden utilizar, ¿listo? Entonces esa es una opción viable y demás, pero si ya son más curiosos, pues simplemente le dan clic derecho a la opción de tablas y aquí van a buscar el elemento que quieren crear. En el caso de arquitectura, pues tenemos columnas, muros, puertas, como vemos ahí. De pronto aquí nos faltaría una tabla de losas o de suelos, ¿sí? En el caso de inglés sería floors. Bueno, puede ser floor, puede ser otro. Vamos a ver si este nos degenera algo. Y seleccionamos la fase de construcción, que por ahora será siempre en nueva construcción. Y ok. Entonces la idea pues es que ustedes empiecen a dominar, ¿cierto? Qué tablas están generando y qué información están generando directamente del modelo, ¿ok? Entonces aquí vamos a agregar siempre, fíjense que hay varios datos relevantes a trabajar, pero pues usted puede buscar el tipo, o sea, aquí type, aquí, que es siendo como el nombre, el elemento que nosotros tenemos. Puedo buscar también el Family and Type, que también es una opción viable. Los dos van a decir información relevante. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de formato que estamos utilizando para IFC. Y pueden agregarlo, mencionarlo, porque al final de cuentas es la información que tenemos. Y en el caso de pisos, por ejemplo, yo esperaría que en pisos pueda generar áreas, ¿cierto? Pueda generar de pronto volúmenes, empiezo a añadir las cantidades que yo considere pertinentes para ese elemento constructivo, ¿no? Jaime, cuéntame. Profe, una pregunta, pero solo entonces se cogerían para las tablas que tenga formato IFC o digamos como veo que colocaste áreas que no tienen formato IFC, también sirve. Sí, Generando pues sí, lógicamente los cálculos que haya que generar y claro, los filtros. porque seguimos en Revit. Mientras sigamos en Revit, él te va a tomar los datos directamente del modelo. Ya cuando exportamos a IFC, pues ya toca trabajar es con la información abierta que tenga el elemento. En este caso simplemente es para identificarlo, mejor dicho. Ah, listo, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, aquí lo que les comento, aquí es la identificación y luego ya vienen los parámetros que ustedes quieren estimar, ¿no? Entonces le voy a dar luego en filter. En filter yo tengo que ver qué elementos no voy a poner o qué elementos voy a poner. Por ejemplo, en el caso del tipo yo puedo decir solamente estos tipos de elementos. En el caso de IFC yo puedo decir ciertos tipos de elementos que tenga definidos. Esto es más el identificador, ¿sí? En el family type, cuál es el que tengo definido. Y ya si quiero filtrarlo por área, pues me tocaría darle un valor específico al área que quería filtrar, pero pues lo más normal es filtrarlo por tipo. Filtrarlo es organizarlo, ¿no? Y seleccionar los elementos que yo quisiera nada más. Luego ahora sí viene la organización como tal de los datos. Entonces, ¿qué elementos quiero presentar primero? ¿Qué elementos quiero presentar segundo?
Vamos a ponerle qué elementos quiero presentar tercero y así yo voy organizando los parámetros que quiero mostrar. Luego en formato muestro los datos finales de las cantidades evaluadas. En el caso del área, pues yo voy a dejar que calcule el total y le cambio aquí donde dice calcular total. Y en el caso del volumen también calcular total. En apariencia puedo modificar la forma de la tabla y pues al final de cuentas lo que necesito es una tabla con información como la que vemos acá. Y aquí es donde yo puedo modificar, por ejemplo, mis elementos de IFC automáticamente. Por eso me gustaría generarla acá también. Una tabla de planificación me permite modificar los elementos sin necesidad de seleccionarlos. Entonces, si recuerdo ahorita les dije, mire, los elementos van a ser exportados a IFC y no tienen el parámetro o la tipología IFC asignada. Deben asignársela. Pues usted puede crear las tablas de planificación y las mismas tablas puede asignárselas, ¿no? En este caso, pues tenemos un IFC slab, vamos a hacerle lo que es un lab y que es un floor. Inge, qué Digamos, pena lo interrumpo. Ahí, ¿cómo fue que ingresó a la tabla ahí para que apareciera la tabla de pestaña azul? Qué pena. ¿cuál pestaña azul? Ahí sobre la columna C para que apareciera IFC Slab. ¿Acá? Ah, no, Sí, sí, sí. simplemente, Ah, simplemente los me tres paro en puntos. ella Perfecto. y los tres punticos. Exacto, Muchas y ya gracias. yo le asigno. Am, entonces aquí también puede controlar si de pronto alguna losa le hace falta el family type, si alguna losa no calculó el área, pues sería raro que no calcule el área, ¿cierto? Y estas tablas, pues obviamente usted tiene que trabajar con ellas, ¿no? Bueno, esto no sería for schedule, sino for... Y bueno, vamos aquí a File y vamos a Export. Vamos aquí abajito donde sale la flechita y vamos a donde dice Reports. Y le decimos Schedule. Schedule es panorama o programación. Exportamos el archivo. Va a exportar aquí por lo pronto con la nomenclatura. Etapa 4. Cantidad de suelos. Listo. Bueno, como esto se exporta en un archivo CSV, pues simplemente dejarle las opciones que tenemos acá, si es delimitado por punto y coma, etcétera. Y lo mismo que hicimos con las interferencias. Entonces yo tengo un Excel, vamos a darle a abrir. Le damos delimitados, le decimos punto y coma, que fue la clasificación que seleccioné ahorita. Siguiente y finalizar. Y ahí tenemos nuestras tablas o nuestra tabla de losa inicial. Luego, pues esto tendrá que convertirlo a PDF porque la entrega, ¿no? O organizan varias tablas en un solo PDF, no sé, eso ya depende de ustedes, ¿no? Estos formatos de cantidades me van a permitir luego ir a hacer un control directamente en archivos como COBI, ¿sí? Que ya les he mostrado ahorita que permite trabajar con ambientes abiertos a través de hojas de cálculo, etcétera. Entonces, fíjense la importancia de emitir las cantidades y toda la información en la cual yo estoy compartiendo mis archivos. Pues aquí podemos ver que también tenemos tablas de muros. Pueden modificarlos con la información que considere pertinente. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la de nota clave, por eso lo van a ver en algunos de mis videos, o el código de montaje, ¿sí? Y ese sería el cuarto componente. ¿Listo? Hasta ahí bien. ¿Qué otro componente de información consideran ustedes que debemos exportar de los modelos? Por ejemplo, además de los ya mencionados, Hacer el refuerzo. de acero. Bueno, en este caso, este arquitectónico no tendría, habría que ir al estructural si hay acero de refuerzo, si hay juntas de dilatación, si hay morteros tipo grouting, o sea, algún elemento tipo especial que ustedes de pronto se les venga a la cabeza, revisarlo en los archivos. Bueno, para terminar,
Entonces, bueno, ya yo tengo todo, la información que necesito para empezar. Obviamente, como les digo, hay muchos más datos relevantes alrededor de este proceso. Pero yo tengo una opción por acá que se llama Sheets. Sí, bueno, en el caso de ustedes sería planos, ¿no? Y vamos a ver que hay algunos planos ya definidos. Por ejemplo, en el caso de este modelo, aquí hay una vista de planos que yo puedo trabajar con ella, pero fíjese que está de pronto truncada porque se dañó o alguna situación pasó. Mi objetivo es mostrar o detallar algunas vistas importantes, así como tablas de planificación. Entonces, armar un plano donde yo pueda ver la planta 1, la planta 2, la planta 3 o los modelos y llevarlos a una visualización definitiva en formato PDF. Entonces, bueno, esto ustedes sabrán que se puede hacer gracias a que yo selecciono mi vista y la puedo arrastrar directamente al plano. No está en la vista que estábamos hablando ahorita, que obviamente necesita como que acercarse un poco, ¿no? Entonces, para ello tendremos que modificar la vista acá directamente, ver la caja que tiene, los elementos que tiene, y luego ya ir al nivel de acá y cargarlo. Pero esta vista creo que ya está así, ya está. Cuando está en color azulito es porque ya está en otro plano, ¿no? Y bueno, colocamos, por ejemplo, la tabla que acabamos de generar. Listo. Este será como el plano de inicio bueno, hoy tengo una información, vamos a irnos por este lado a trabajar con lo que tenemos. Juan Camilo, cuéntame. Ingeniero, buenas noches. De hecho, Buenas noches. tenía una consulta con respecto a este ítem o esta categoría. Cuando estamos exportando los planos, tenemos que detallarlos a nivel tipo ploteo, como que si ya fueran planos definitivos, o trabajamos con el nivel de detalle en los que ya nos suministró el modelo, el archivo. No, pueden dejarlo en el nivel de detalle que tiene el modelo, porque, bueno, por temas académicos no tenemos el diseño definitivo, entonces no hay lío. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, específicamente vamos alimentando de vistas, hay que empezar a utilizar herramientas de acá arriba sobre edición y demás. Y cuando tengamos ya la vista definitiva, vamos a ver acá si hay otra vista por acá, otros planos. Acá. Bueno, no hay más, pero podría agregar un nuevo plano si fuera necesario, ¿no? Entonces le doy File, Export y por acá, bueno, acá están los reportes que ya generé. Aquí está el PDF. Entonces aquí está el PDF y aquí vamos a exportar la vista que tengo para imprimir acá, ¿cierto? Defino pues las propiedades, las variables a tener en cuenta. Aquí me puede permitir seleccionar los tipos de vista que tengo, pero ya lo he definido. Y hacia dónde quiero exportar los archivos. Y bueno, ese es el último componente de entrega que podríamos decir, bueno, tengo un diseño, como tengo un diseño, le presento todo esto que está acá y con esto se le va a hacer seguimiento al desarrollo del proyecto. Obviamente un plano no es suficiente, habrá muchos planos dependiendo del nivel de detalle, pisos y demás variables a tener en cuenta en el modelo, ¿no? Bueno, ahí está exportando, pero en algún momento va a generar ese archivo final. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta? Con Camilo Ingeniero, le yo quedamos sí, nuestra... Ah, qué pena. cuéntame. Yo sí tengo otra, digamos, consulta. Un poquito Sí, aparte de esto, sucede que mi compañera Valentina, ella es la coordinadora, la líder de nuestro grupo, y en este caso no pudo finalizar de manera correcta la vinculación
en el ACC. Ella le compartió un correo, entonces lo hago como a manera de recordatorio por si por favor lo puede revisar para que nos colabore con esa solución. No, ya yo le envié el correo de respuesta y le envié el enlace que pueda acceder sin necesidad de tener CDR y nada, y que probara a ver si le abría. Si no le abrías, estaba muy raro, me tocaría volver a probar los accesos, pero yo probé y sí, sí servían. Entonces, que cheque el correo y si sigue con el mismo error me escribe. Ah, listo, ingeniero, muchísimas gracias. Era eso como pregunta Listo, adicional. ¿no? Tranquilo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, Héctor, cuéntame. Sí, profesor, buenas noches. Una duda con Buenas respecto noches. a esos componentes, por ejemplo, entonces en cantidad, en colisiones, cada, cada uno del grupo que se le asignó una etapa, hacemos esas colisiones, pero no entramos a modificar. O sea, solo sacar el archivo de interferencias, sea entre las mismas estructuras del modelo o entre diferentes disciplinas y generamos un archivo únicamente para anexarlo a la información o hay que modificar algo. Sí, sí, solo eso porque pues la idea es como gestores actuar, ¿sí? Si fuéramos modeladores, en el caso de modeladores sí tendríamos que ir a editar cada modelo, chequear que la interferencia no cumpla y demás, ¿sí? Pero nosotros en nuestro caso estamos generando son informes del estado actual del diseño, ¿sí? Entonces Y en no el, hay necesidad de editarlos. y en el caso de los planos, si pongamos, tengo la torre 2, hay casi 9, bueno, diferentes niveles. El plano se puede, uno solo, incluyendo ahí una vista de planta, una vista de Sí, 3D y solo uno por cada etapa. sí, por O sea, cada nivel. Pues ahí en la ruta les decía que como hay un edificio que tiene bastantes pisos, que solamente un nivel es suficiente porque no, tampoco la idea es ponernos a exportar 20 y pico planos. Pero tú sabes que, pues obviamente, si tú vas a empezar a construir, tú necesitas esos planos para construir. Entonces es como generar la evidencia de que la gestión tiene el proceso para poder iniciar. pero ¿Sí? entonces Entonces, podría incluir un nivel, como un nivel tipo, una vista en 3D y de pronto un cuadro o algo así. sí, pero la vista 3D que sea realmente para ese nivel tipo, ¿no? No como que el edificio completo. O sea, la idea es que Ah, sea ya. realmente algo que te sirva para construir ese nivel, ¿sí? O sea, recuerda que el Ah, gestor es como el que genera todos los procesos necesarios para poder construir o para poder ejecutar algo. Entonces, en tu caso, necesitas un plano que te ayude a construir ese piso. listo, listo. Gracias. ¿Listo? Más o menos eso es lo que queremos hacer con lo que hablamos con Héctor. O sea, la idea de generar toda esta información no es ponerle tarea a ustedes, sino que piensen un poco en, bueno, ¿qué necesito yo de mi modelo para poder construirlo? ¿Sí? Yo necesito cantidad de obra, necesito mi modelo IFC para poder visualizarlo, para poder trabajarlo luego en un software 4D, en un software 5D, en un software 6D. Necesito mi interferencia para poder saber qué problemas hay. Y necesito un plano para poder empezar a construirlo, para preparar mi obra, ¿sí? Entonces, más o menos lo que quiero hacerles ver y que ustedes obviamente también piensen, oye, ¿qué otra cosa necesito yo para poder empezar a construir? ¿Cierto? Esto no lo tiene un diseño normal en AutoCAD, ¿cierto? Que bueno, es otra opción, ¿no? Que te llega un proyecto y le digan, oye, yo necesito los DWG. Y bueno, también lo puede hacer porque Revit le permite exportar los DWG, ¿no? Mike. Sí, ingeniero, con respecto a digamos, dentro del taller uno hay que ir asignando los roles de torre uno, torre 2, torre 3. Para eso hay que modificar algunas tablas en el BEP. Hay que actualizar ese BEP con esa información y los archivos también que se van a entregar, el formato de archivo. Hay que Sí, actualizar como ese exacto. BEP y anexarlo. Exactamente, ahí es donde vamos a llegar, ya vamos a terminar el día de hoy. Es un poco más para que pasemos esa etapa en esta semana. De pronto, no hoy, pero sí ya el miércoles pensar, oiga, ya el profesor me dio una semana para que modificara los archivos, para que generara esa información. Listo, ahora necesito pasar al cómo utilizo esa información dentro del web, ¿sí? Entonces, digamos que la tarea justamente el día de hoy es esa, que empiecen a chequear el formato en Excel que están visualizando acá y que empiecen a generar más dudas alrededor de ese formato. Sí, esa es como la siguiente parte de Mike.
¿Listo? Gracias, Entonces, profe. bueno, entonces, esa es la idea. Entonces, en la ruta de aprendizaje, déjenme la abro por acá. En la carpeta 1, en la ruta de aprendizaje, y bueno, en el aula virtual también la pueden visualizar. Yo tengo una serie de tareas asignadas, ¿sí? Podríamos decir al día de hoy que estas tareas ya acaban de ser explicadas, ¿sí? O sea, cada persona tiene que generar interferencias, planimetría de cantidades y obviamente los formatos IFC, porque estamos hablando de ese formato, de cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, ya eso es independiente. Si lo termina el miércoles, bien. Si lo termino la otra semana, también bien. Si lo termina el mismo 16, bien, ¿sí? O sea, eso ya es independiente. Entonces, esos son los primeros 3 pasos de el quehacer como si fuéramos modeladores, pero en realidad estamos gestionando el proyecto, ¿no? Mike, ¿se te quedó la mano? Sí, con respecto a, digamos, a la etapa 5 que hay, en este caso, creo que zona urbana y social o vías. En este caso, pues yo no he tratado en Revit. También toca generarle como planos lo que es la zona de urbanismo o vías. Una planta que te permite iniciar a construir. Yo les di la opción de solo la garita o la portería, pero pues hay varias opciones y por eso ahí dice que creen un modelo estructural de esa garita o esa portería, como para que practiquen un poco una visualización de esa estructura. Pero en realidad Y está abierto. cantidades de, digamos, no sé si habrá concreto rígido o asfalto, yo qué sé. Exactamente, sí, o sea, los elementos que hayan modelado en la arquitectura y los elementos que hayan modelado en la estructura. Vale, Inge, gracias. Bueno, que ustedes modelen, porque yo les di arquitectura, pero falta la estructura, ¿no? Por eso dice aquí crear modelo estructural. O sea, prácticamente todas las disciplinas tienen arquitectura y estructura. La etapa 3 sí tiene muchas disciplinas y la etapa 5 carece de la disciplina estructural, por eso se les pide modelarla, ¿no? Pero bueno, esto es un poco más para que se entienda un poco lo que les digo, la gestión de la información, ¿no? Ya como coordinadores, entonces decimos, bueno, ya tengo toda esa información, voy a empezar a entregar un plan de cómo voy a ejecutar el proyecto. Entonces el plan consiste en hacer estos capítulos que están acá, que ya los había mostrado la semana pasada. Entonces su tarea de esta semana es, bueno, ¿cuáles de estos capítulos voy a organizar? Y justamente uno de los capítulos tiene la explicación del equipo BIM, que era lo que estaba mencionando ahorita el compañero. Cada persona tiene un rol asignado, unas funciones. La idea es que ustedes hagan una redacción de qué funciones son las que van a implementar o van a utilizar y esas son las que van a agregar a su web, ¿sí? Pues ahí, como les decía, les agradezco que adicionen un perfil para poder entender quién es el rol de cada uno, cuál es el rol de cada uno, ¿no? De aquí, además, hay una tabla en información general que me permite visualizar qué elementos voy a entregar, ¿sí? Esto es un poco más de orden y organización que se plantea en el proyecto, pero no es una obligación, es la metodología, ¿no? La estructura de segregación de diagnóstico ya la conocemos, que son 5 etapas. Ahora tengo que dividir esas 5 etapas en subprocesos, que son los que voy a adicionar ahí realmente. O sea, de aquí todos estos capítulos los podemos hacer. El único que quedaría pendiente, de pronto por explicarlo un poco más a detalle este miércoles, sería el plan de hitos y de pronto la estructura de carpetas y nomenclatura, porque fíjense que aquí también ya hablamos de estos dos que están acá mencionados. Y bueno, todo eso se va a armar en un archivo en Excel, borran lo que no necesiten y convierten el archivo en Excel también a PDF para la entrega final de la actividad número 1. ¿Sí? Bueno, obviamente leer el resto de elementos, revisar y constatar que la información sea verídica. Listo. Bueno, ahora sí quedamos entonces abiertos a ronda de preguntas. Obviamente esperamos, hoy no esperamos muchas, pero la idea es siempre esperar bastantes preguntas al respecto de las actividades. Juan Pablo, cuéntame, buenas noches. Buenas noches, Inge. Una pregunta. Para el punto de los edificios de la etapa 5, pone que diseñar estructura u otra especialidad. Entonces quería corroborar eso. O sea, ¿se puede dejarle modelo de arquitectura y modelar algo hidrosanitario o algo así? ¿O Sí, necesariamente sí. estructura? No, puede ser también lo sanitario. Lo importante es como que ustedes
¿cuál es la idea? La idea es, yo necesito generar todas las disciplinas, ¿no? Pero no hay tiempo. Entonces, académicamente, por lo menos que generen una, para probar que ustedes aprendieron esta etapa de modelado. Entonces, si ustedes están especialistas en modelado de redes, háganle por ese lado. Listo, gracias, Inge. Sí. Bien, y obviamente, pues, el objetivo es armar la carpeta o armar el compendio de carpetas que van a servir como base para el desarrollo del proyecto, ¿no? Bueno, lean por favor entonces esto muy detenidamente, revisen qué es lo que vamos a hacer y con eso podemos dejar hasta el día de hoy. Bueno, yo también les mostraré el próximo martes ya otros ejemplos o otra tónica alrededor de esto, pero siempre los martes de aquí en adelante van a ser eh, revisar estas secciones, ¿no? Estas actividades. Entonces, feliz noche para todos. Estamos ahí en contacto. Nos vemos el miércoles. Profe, Hasta luego, antes de, ingeniero, gracias. antes de cerrar, sería plazo de Hasta este luego. trabajo hasta el domingo 16. Sí, sí, o sea, todas las etapas, tanto la de modelación, que es la que estamos haciendo ahorita, como la de coordinación es hasta el 16. Vale, ingeniero, muchas gracias. Listo, vale. Bueno, feliz noche para Hasta luego, todos. gracias. Gracias, Hasta buenas luego, noches, ingeniero, Hasta gracias. profe. luego.